Seguro que alguna vez, al ver una obra de arte contemporáneo, nos hemos preguntado ¿por qué es así? ¿Por qué a veces es una idea, o una acción, o incluso una protesta en lugar de, no sé, un cuadro colgado en la pared? Bueno, para entenderlo hay que viajar a un momento clave, a una auténtica crisis, una batalla de ideas que hizo caer a una de las teorías más influyentes de la historia del arte, y de paso abrió las puertas al mundo que vemos. Y todo esto, curiosamente, arranca aquí, con esta imagen. Sí, es un libro masticado y destilado. Y creedme, no es solo una anécdota un poco rara. Esto es el símbolo perfecto del colapso de una idea que lo dominó todo en el arte moderno. Ahora vamos a ver qué significa y por qué representa una revolución en toda regla. Vale, vamos al lío. Este será nuestro recorrido. Primero, vamos a conocer esa fortaleza de la pureza, la teoría que lo controlaba todo. Después, veremos el asalto, cómo fue atacada desde el mundo de las ideas, desde la política y finalmente desde la perspectiva del propio espectador. Y acabaremos viendo que quedó en pie después de la batalla el mundo post-Greenberg. Y en el centro de todo este terremoto hay un nombre: Clement Greenberg. A ver, hay que situarse en los Estados Unidos de la posguerra, un país que quería ser la nueva capital cultural del mundo. En este contexto, la teoría de Greenberg no era una simple opinión. No, era una auténtica fortaleza ideológica. Básicamente, él dictaba qué era y qué no era gran arte moderno. Y sus reglas en aquel momento parecían grabadas en piedra. La idea de Greenberg, en el fondo, era sencilla. Para él, el modernismo era un proceso de purificación. Se inspiraba en la autocrítica de Kant y creía que cada arte, la pintura, la escultura, lo que fuera, tenía que buscar su propia esencia, lo que la hacía única. O sea, despojarse de todo lo que no era suyo. Por ejemplo, la pintura no debía contar historias, porque eso es cosa de la literatura, y tampoco debía imitar la realidad, porque para eso ya estaba la fotografía. Se trataba de quedarse con lo puro. Y si nos centramos en la pintura, que era su gran amor, esta purificación la dejaba en 3 cosas, nada más. Primero, lo más importante, la superficie plana. Un cuadro es plano, punto. Segundo, la forma del soporte, los bordes del lienzo. Y tercero, el pigmento, las propiedades físicas de la pintura, el color, la textura, y ya está. Para Greenberg, el tema de un cuadro debía ser la propia pintura, sin contenido, sin historia, sin política, solo pintura en su estado más puro. Claro que toda fortaleza, por muy sólida que parezca, acaba teniendo grietas. Y el primer asalto a la de Greenberg no vino con un pincel, sino con algo mucho más potente, una idea. De repente, un grupo de artistas empezó a cuestionar esa obsesión por el objeto físico, por el lienzo, por el pigmento, y lanzaron una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si el arte no fuera una cosa, sino un concepto? Y con esa pregunta en mente volvemos a nuestro libro masticado. Fijaos en la historia. En 1966, el artista John Latham, harto de las ideas de Greenberg, fue a la biblioteca de su escuela y cogió prestado el libro del crítico, Arte y Cultura. ¿Y qué hizo? Pues invitó a sus estudiantes a masticar las páginas, literalmente. Luego disolvió esa pulpa en ácido y devolvió el resultado a la biblioteca, un frasco con el libro destilado. ¿Se entiende la idea? Estaba convirtiendo la teoría materialista de Greenberg en un evento químico, en una pura idea. Le despidieron al día siguiente, claro, pero su obra acabó en el MoMA, una jugada maestra. Pero la cosa no se quedó ahí, ni mucho menos. Esta idea de desmaterializar el arte se llevó a extremos increíbles. Por ejemplo, Yves Klein llegó a vender zonas de sensibilidad artística, invisibles, a cambio de oro puro que, por cierto, luego tiraba al río Sena. O en otra ocasión presentó como exposición una galería completamente vacía pintada de blanco. Y si eso parece poco, Piero Manzoni fue un paso más allá. Firmó unos huevos duros e invitó al público a comérselos. El arte como algo consumible. El objeto físico ya no importaba nada. Lo único que contaba era la experiencia, el gesto, el concepto. Bueno, pues si el primer asalto fue para desmaterializar el arte, para convertirlo en idea, el segundo fue justo lo contrario. Fue para sumergirlo de nuevo en la materia, pero en la materia más cruda de todas, la realidad política y social. Mientras los conceptuales atacaban el objeto, otra generación de artistas quería sacar el arte de la galería y, como se suele decir, mancharse las manos con los problemas del mundo. Es que el ideal de Greenberg, ese arte puro y apolítico, chocaba de frente con la realidad. Pensemos en los años 60 y 70. La guerra de Vietnam, las revueltas de mayo del 68, la lucha feminista. El mundo estaba en llamas. Y muchos artistas sentían que era simplemente imposible quedarse en el estudio explorando la plenitud del lienzo mientras pasaba todo eso. Para ellos, el arte tenía que mojarse, tener contenido, tomar partido. Un ejemplo potentísimo y muy duro es el trabajo de Ana Mendieta. Ella usó su propio cuerpo como un campo de batalla, como un territorio de protesta. Aquí, en esta imagen, recreó la escena de una violación y asesinato que había ocurrido en su campus universitario. No hay nada de belleza formalista aquí. Es una denuncia directa, cruda, urgente.
algo que sencillamente no cabía dentro de las reglas de la pureza artística de Greenberg. O pensemos en este otro caso, el de Joseph Beuys. Para protestar contra la guerra de Vietnam, voló a Nueva York, pero al llegar se negó a pisar suelo estadounidense. Lo llevaron envuelto en fieltro, en una ambulancia, directo a una galería, y allí convivió durante 3 días con un coyote salvaje, un animal que para él simbolizaba a esa América original, herida. El arte ya no era un cuadro, era una acción política, casi un ritual chamánico. Vale, ya tenemos el asalto conceptual y el político. Pues el tercer y último ataque fue contra algo más sutil pero igual de importante, el propio acto de mirar. La teoría de Greenberg daba por hecho que el espectador era alguien pasivo, silencioso, que contemplaba la obra. Pero, ¿y si el espectador no quisiera solo mirar? ¿Y si la obra le obligara a moverse, a participar, a sentirse incómodo incluso? Aquí la clave, y esto es muy interesante, es que la propia forma de percibir el mundo había cambiado. Ya lo había dicho un filósofo, Walter Benjamin. La vida moderna, el ritmo de la ciudad, el bombardeo constante de imágenes y ruidos, todo eso había creado un nuevo tipo de espectador. Alguien que ya no se paraba a contemplar tranquilamente, sino que recibía los estímulos de forma, distraída, fragmentada. Y claro, el arte tenía que responder a esa nueva forma de mirar, una mirada mucho más activa y crítica. El ejemplo perfecto de esto es el famoso Tilted Arc de Richard Serra. Esta gigantesca plancha de acero no estaba ahí para ser admirada en silencio, no. Se plantó en medio de una plaza pública y la partía en dos. Obligaba a la gente que pasaba por allí cada día a cambiar su camino, a rodearla. La obra te hacía consciente de tu propio cuerpo, del espacio y, de paso, del poder que había decidido ponerte ese muro en medio. El espectador ya no miraba, era parte de la obra. Tenía que participar, quisiera o no. Y así, con estos 3 asaltos, llegamos al final de la crisis. ¿Y cuál fue el resultado? Pues no fue el caos, como muchos agoreros predijeron, fue más bien una explosión de posibilidades. La fortaleza de Greenberg no fue reemplazada por otra nueva fortaleza. Simplemente se vino abajo y en su lugar apareció un campo abierto, con 1000 caminos por explorar. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Fijaos en el cambio. Donde Greenberg pedía pureza del medio, el arte nuevo respondió con hibridación y mezcla. Donde él ponía el foco en el objeto de arte, se respondió con el concepto y la experiencia. A su pureza apolítica se opuso el compromiso político y social. Y finalmente a la contemplación desinteresada, la participación activa. Esos son, ni más ni menos, los pilares sobre los que se construye casi todo el arte que vemos hoy. El mundo del arte actual es, sin duda, el heredero directo de toda esa crisis. Es un espacio donde, como vemos en esta imagen final, una fotografía de inmigrantes en la valla de Melilla puede mezclarse con datos de la bolsa, conectando de forma brutal la crisis migratoria con la economía global. Cosas que hoy nos parecen normales, como el videoarte, la performance, el arte activista que llena las bienales, todo eso es la prueba de que la caída de la fortaleza de Greenberg no fue el final de nada. En realidad, fue el verdadero principio de la conversación artística de nuestro tiempo.